Primera de Timoteo 4:16 dice: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Padre, adoramos tu nombre, exaltamos tu bondad, tu fidelidad, tu misericordia, porque tú, mi Dios, eres bueno, eres poderoso y eres precioso. Te pedimos en estos momentos, Señor, que tú, oh Dios, seas obrando en nuestras vidas, que tú, Señor, te seas glorificando, que tú hables, Señor, a nuestros corazones, por amor a tu nombre. Padre, háblanos, Dios mío, te lo suplicamos. Espíritu de Dios, glorifícate y reafirma y confirma tu palabra en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Estamos en el punto número 8 del discipulado. ¿Por qué y para qué debemos ser salvos? Y ese debemos es algo que todo ser humano debería entender. Que la voluntad de Dios es que sea salvo. Que el propósito de Dios es que sea salvo. ¿Verdad? Y nosotros debemos entender eso. Que Cristo Jesús murió por toda la humanidad, pero eso no quiere decir que toda la humanidad sea salvo por la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque para que la humanidad sea salvo por la muerte de Jesús, ¿debe qué? Arrepentirse. ¿Y qué más? Arrepentirse, convertirse, nacer de nuevo. O sea, debe pasar por los procesos que debe pasar. Amén. Porque si no, no es salvo. Y estamos viendo en este punto en que debemos estar firmes y debemos retener la doctrina que hemos aprendido. ¿Por qué, hermanos? Sea de palabra o por carta nuestra. Porque si nosotros no retenemos la doctrina que hemos aprendido, que ya sabemos, en resumidas, que la palabra doctrina es enseñanza, pero hoy voy a profundizar un poquito más acerca de lo que significa la palabra doctrina. Si nosotros no retenemos la doctrina que hemos venido recibiendo, nosotros no vamos a ser salvos. Amén. Entonces, de nada nos sirve nosotros escuchar una enseñanza que nos entre por un oído y nos salga por el otro directamente a la bahía, a Playa Los Cocos, que supuestamente por allá llegan ciertos cadáveres, ¿no? Ciertos personajes, que a veces hay personas que se hunden y salen con unos moñitos amarillos aquí. Entonces, y otros salen por allá vía Taganga. Entonces, de nada nos sirve que nosotros, mire, escuchemos por un lado y salga como un túnel por el otro, ¿verdad? ¿Cómo se sabe que alguien está reteniendo las enseñanzas recibidas? ¿Qué dicen ustedes? Se le ven cambios, ¿por qué? Porque la está aplicando, porque la está poniendo en práctica. Cuando la vida de la persona sigue intacta, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años y sigue igualito, esa palabra no halló cabida en la vida de la persona. Pasó de largo. Y es lo mismo, el saber y no hacer es lo mismo que no saber. ¿Sí sabían ustedes eso? Si una persona sabe algo, tiene conocimiento de algo y no lo hace, es lo mismo como si no lo supiera. Por poner un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. La hermana Génesis sabe hacer sus galletas, sus postres, la hermana acá sabe hacer sus cocadas y tienen sus necesidades y no mira a ver cómo hace para hacer algo productivo, ¿verdad? Y ganarse para
para el almuerzo, para la cena, están comportándose como alguien que tiene conocimiento de algo. Nada. Está esperando que le llegue la hora. La hora de que alguien le traiga algo o a la hora de morirse. Amén. Lo mismo nos pasa a nosotros, hermano. Entonces, mire lo que dice aquí. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Para poder analizar este texto, vámonos a ampliar más el significado de la palabra doctrina. Voy a escribir aquí para los que de pronto son un poco lentos para tomar dictado. Bien, entonces la palabra doctrina es el conjunto de principios, enseñanzas o instrucciones que se consideran válidas y que permanecen en una escuela, o sea, un lugar donde se enseña, que puede ser literaria, filosófica, política, militar o de una religión. Entonces, cuando se habla de conjunto, ¿a qué se refiere? Un grupo que son varias, ¿verdad? Varias enseñanzas, varios principios, varias instrucciones que se consideran válidas y que permanecen en una escuela, que puede ser literaria, bueno, de diferentes sitios donde se esté haciendo o dictando una enseñanza. Y mire que cuando se dice aquí religión, todo lo que se refiere para los mundanos, pues todo lo que se refiere a Dios lo encajonan en la palabra religión. Amén. Lo encajonan ahí en la palabra religión. Entonces se relaciona también con disciplina y con todo lo que sea objeto de enseñanza. Se relaciona con disciplina y con todo lo que sea objeto de enseñanzas que pueda propagarse de manera diferente a través de la educación. Se relaciona con disciplina y con todo lo que sea objeto de enseñanza que pueda propagarse de manera diferente a través de la educación, las predicaciones o de la opinión de reconocidos con autoridad de la literaria e incluso por medio de la religión. O sea, una persona que sea como autoridad en el medio donde esté. Entonces, yo estaba dictando y a la vez leyendo. Bueno, que deben propagarse de manera diferente. Sí, de manera diferente. Se quedó azul. Sí, sigan azules. Vea, hermano, cuando uno quiere aprender, uno debe tratar de anotar todo. Así no sea lo que le digan a uno, anoten. Se relaciona con disciplina, con todo. A través de la educación, las predicaciones, Predicaciones. de la opinión reconocidos o con autoridad de la literaria e incluso por medio de las religiones. O con autoridad de la literaria, o sea, de alguien que enseñó, que escogió la serie de doctrinas o la serie de enseñanzas. Ya ustedes vieron que eso está dentro de lo filosófico, de lo político, de lo militar, etc. E incluso por medio de las religiones. O sea, por ejemplo, en una escuela hay doctrinas. ¿Por qué hay doctrina? Porque allá hay
un canon, por así decirlo, normas establecidas que no se deben violar. En la cuestión, por lo menos militar, también hay una serie de normas, ¿verdad? Que no las deben violar. Por ejemplo, en el campo de los médicos, ellos también tienen allí algo por lo cual se deben regir. Los que estudian derecho y trabajan torcidos, ellos también tienen unas normatividades a las cuales se deben regir. Y si esas personas no cumplen, les quitan la tarjeta. Pueden ir presos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque están saltando, están violando el compromiso que han hecho, las normas que les han enseñado, las instrucciones que les han enseñado, y que eso va en pro del bien común. En pro del bien común. Porque si hay una norma, por ejemplo, en cuanto, por ejemplo, en los militares, ellos no solamente deben cuidar a las personas que estamos acá en lo civil, sino que también hay unas normas que los protegen a ellos, ¿o no, señor policía? Y que uno no puede violarles a ellos también sus derechos. No, es que yo porque soy civil tengo derechos y respeto a los policías. No, en todas partes hay normas tanto para el uno como para el otro. Amén. Entonces, todo esto tiene que ver con la doctrina, todo aquello que se estableció, todo aquello que se ha enseñado. Y en este caso nosotros, como les decía, todo lo que tiene que ver en relacionado con Dios, algunos con D mayúscula, otros con D minúscula, lo han encajonado en la palabra religión, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos seguimos las instrucciones bíblicas. Y de ahí es donde nosotros nos basamos, no solamente a enseñar, sino a aprender para poder vivir. Porque de nada nos sirve nosotros aprender algo solo para enseñarle a otro, porque entonces se pueden salvar otros y nosotros nos perdemos. O nosotros nos enseñamos, no vivimos y se pierden los demás, y también nos perdemos nosotros debido a que tampoco estamos viviendo y estamos sirviendo de tropiezo para las personas que nos ven y también los que nos escuchan. Amén. ¿Ya quedó claro esa parte de la doctrina? Amén. Se les amplió un poquito más el horizonte. Entonces, no solamente resumir que la palabra doctrina significa enseñanza. No solamente resumirlo. ¿Qué significa doctrina? Nosotros por lo general y durante años hemos dicho que significa enseñanza. Y es un conjunto de enseñanza, de normas en las cuales se han enseñado y que se consideran válidas y que deben permanecer en nuestras vidas. ¿Puede ser una ideología? En todas partes Sí, así lo adoctrinan, en todas partes hay adoctrinamiento. Y al niño le enseñaban a repudiar a los judíos y eran nazis. Es que la doctrina es como la instrucción. Sí, es la instrucción. Es la instrucción. La instrucción enfocada en. Enfocada. Puede ser doctrina militar, es enfocada en militar. Doctrina cristiana, digamos, En el cristianismo. Doctrina de género como la que quieren implantar. O sea, entonces cada una va enfocada en él. Y son, bueno, yo siempre lo conocí como enseñanza. Y en la policía conocí doctrina, pero nunca me aclararon que era doctrina de enseñanza. Aquí están aclarando que la doctrina es enseñanza enfocada en algo. Bien, hermano. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Ahora sí nos vamos al versículo, ya teniendo más claro y más amplio lo que significa la palabra doctrina. Nos dice, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué debemos tener cuidado de nosotros mismos? Porque si uno no se cuida, termina no cumpliendo el conjunto de principios bíblicos. Si uno se descuida,
si uno se adormece, se va diluyendo en el camino las enseñanzas que nosotros hemos recibido. Se va perdiendo. Cuando digo que se va diluyendo es porque es como cuando Quedando atrás. si va quedando atrás, va perdiendo la intensidad del color, se va diluyendo el color y se va perdiendo hasta que termine en blanco. O sea, más o menos así de lo pálido. Ya. Entonces, los primeros días nosotros llegamos y tal vez comenzamos a cumplir con aquello que nos fue enseñado. Pero al pasar los días, al pasar los meses, lo vamos dejando de practicar, lo vamos dejando de hacer. Y resulta y pasa que si uno se descuida, hermano, se va perdiendo eso. Ten cuidado de ti mismo. Abre el ojo contigo. Nosotros casi siempre vivimos abriendo el ojo con los demás. Desconfiamos de todo el mundo, pero no desconfiamos de nosotros. Entonces, en esta parte hay algo que nosotros hemos enseñado, que hace parte de la enseñanza en la cual nosotros debemos. Yo digo que, mire, hermano, prácticamente casi todo se va diluyendo cuando nosotros descuidamos esto. La oración. Cuando nosotros nos descuidamos en la oración, nosotros nos vamos descuidando de nosotros mismos y se va perdiendo el temor a Dios, se va perdiendo y nos vamos ajuntando con quien no debemos ajuntarnos y y se nos va pegando cosas y dichos y temas y comportamientos de esas personas con las cuales nosotros nos vamos ajuntando. Porque no nos hemos... Orar es cuidar de nosotros mismos. Yo no me puedo confiar en el conocimiento que yo tengo de la Biblia. Porque eso ante una tentación no permanece. Ante un conflicto por el conocimiento que yo tengo, tampoco me va a ayudar a estar firme y a comportarme como una santa de verdad, sino como una santa alumbrada con traquitraqui. Cuando uno se descuida en la oración, hermano, uno pierde los estribos en muchos factores, en muchas cosas, Por eso, un principio fundamental de un cristiano, aprender a orar. Aprender a orar y no a orar con la lista de peticiones. Es aprender que la oración es comunión, es relación con el Señor. A intimar con el Señor, a pasar de ese tiempo, Señor, dame esto, mira fulano, mira. Señor, yo quiero ser como tú quieres que yo sea. Ahora, a través de la Biblia, nosotros vamos aprendiendo cómo el Señor quiere que nosotros seamos, ¿sí o no? Podríamos decir que todo lo que concerniente a la Biblia también es una doctrina. Amén. Entonces, por eso nos dice aquí, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y de la doctrina. Persiste en ello. Persiste en ello. O sea, yo tengo que vigilarme a mí misma que yo permanezca haciendo todo lo que he aprendido. Todo lo que he aprendido. Permanezca haciéndolo. Ahora, miremos este punto de vista. ¿Quién sabe más? ¿Y quién debe aplicar más? ¿Alguien que está en preescolar o alguien que ya está en el bachillerato? El que está en el bachillerato, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al conocimiento que nosotros tenemos de la Biblia y de acuerdo también al tiempo que ya tenemos en el Señor, así el Señor también nos exige a nosotros. Entonces,
No son los mismos profesores de preescolar los que le están dando a los de bachillerato, ¿o sí? No, no son los mismos ni son las mismas clases. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Yo quiero que ustedes me entiendan. Si por X o Y motivo, ustedes ahorita tienen una enseñanza, han traído una enseñanza, y se les está enseñando, ustedes deben analizar si esas enseñanzas los están ayudando a ser mejores, a profundizar en Dios, o lo están ayudando a retroceder y ser más mundanos. Porque eso pasa en el Señor. Eso pasa en el Señor. Nosotros hemos tenido amistades que durante un tiempo que estuvieron ellos en iglesias conservadoras, o sea, ellas eran conservadoras porque nacimos en la misma, o sea, estábamos en la misma iglesia, y ellas por ciertas circunstancias estuvieron en iglesias liberales y ellas decían, yo sigo firme, yo no, más bien yo les enseño, y ya hay varias que ya se están vistiendo como yo y se están comportando como yo. Pero al pasar los años, hermano, que nosotros dejamos de verla, cuando la volvimos a ver, había una que parecía una cucaracha metida en harina de trigo. Tú empolvada. Lili, ¿cómo es que le llaman a ellos cuando están mostrando que tienen plata? Abundancia, esto es mostrar riqueza. Nosotros somos hijos de Dios. Y yo la miraba así, yo decía para entre mí, si tuvieran lo maluca que te ve. Pero qué cosa fea. Parece un adolescente cuando está aprendiendo a maquillarse que no haya ni qué echarse. Hermano, porque eso a nadie le luce. A nadie le luce. Entonces nosotros, ¿qué nos advierte el Señor ahí? Ten cuidado de ti mismo, no te confíes. No te confíes que ya tú sabes que eso es pecado. No te confíes que ya tú tienes tantos años en el Evangelio. Ábrete de ahí como la yuca. Amén. Ya, eso sí se lo añadí yo, eso no está en la Biblia. Pero dice, huye de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles, hermano. Y hay personas que tienen 80 años y todavía tienen pasiones juveniles. Porque todavía están vivos. Todavía corretean a la que sea, o al que sea. Porque hay cosas que no tienen edades. Amén. O sea, en pocas palabras, ese ten cuidado de ti mismo, ejercítate como que has aprendido lo que Claro. Y revisa si lo estás viviendo. Revísate si lo estás viviendo. Hay algo que a veces le pasa a uno. Hasta que Dios no me muestre, yo no lo hago. Hasta que yo no esté segura que eso es así, yo no lo dejo de hacer. Hasta que Dios no me hable. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo llegué a la iglesia de los Mayales, donde el pastor Gabriel, yo me hacía trenzas. Me hacía las de aquí, me hacía la que va aquí, me hacía las de aquí. Yo me hacía trenzas. Es más, las de aquí me hacían recordar cuando yo era una peladita. Y siempre que me iban a hacer cirugía o iba a parir, yo me hacía el par de trencitas para no terminar después el parto con el pelo así, ni una loca. Entonces, allá alguien enseñó que las trenzas representaban ataduras y que cada eslabón era una cadena y cada, usted sabe que uno saca los tres mechones, o hay unas que son de 4 mechones, y que cada mechón de eso era un espíritu. Bueno, imagínese usted. Yo cuando yo me quedé así, pero yo dije, algo tiene que haber de verdad aquí. Y yo me dejé de hacer trenza. Luego encuentro en una versión de la Biblia antigua, que no me acuerdo cuál es,
esta cabecita que no me da a veces. Dice, acá en la versión 1960 dice no con peinados ostentosos. Y allá en esa versión dice no con trenzas. 1909, y David tiene una mente brillante. Que yo a veces hasta anoto las cosas y se me olvida. Versión 1909, para que ustedes se aprendan eso. Allá dice no con trenzas. Bueno, yo dije, bueno, gracias a Dios porque las dejé de hacer. Ahora en estos últimos meses que he estado escuchando acerca de cómo operan ciertos espíritus, principados, qué les gusta a cada uno, cómo se representan, cómo se identifican, cómo se representan esos espíritus, me entero de que el matacho principado de aquí, de la ciudad de Santa Marta, le gustan las trenzas, y entre más trenzas hayan, es mejor. Exactamente. Entonces, si usted ve algo que les gusta mucho aquí, haces el poco de trencitas ese. El poco de trencitas. Sí, eso está dentro de las metresas. O sea, todo eso lo que tiene que ver con la sensualidad y también con tantas cosas, hermano, porque eso esclaviza. Eso esclaviza. Entonces, mire que si yo no hubiera comenzado a obedecer desde esa época en la que para mí no era malo, pero yo lo hice por obediencia, por sujetarme, ¿cuántas ataduras no hubiera yo arrastrado durante todos estos años? Entonces son cosas que si uno las escucha, uno no las debe seguir haciendo. ¿Sí me están entendiendo el ejemplo que yo les puse? Y que no me estoy poniendo de ejemplo yo como si fuera la más santa, porque hay cosas que a veces me descuido y las dejo de practicar. Entonces, aquí el llamado, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Persiste, o sea, mantente haciéndola, mantente practicándola, mantente viviendo de acuerdo a la doctrina que has aprendido. Porque nos dice aquí, pues haciendo esto, ¿qué dice el texto, hermano? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, si usted y yo tratamos de mantener practicando la doctrina, la enseñanza que hemos aprendido, nos vamos a salvar a nosotros mismos porque estamos cuidando nuestra salvación con temor y temblor, y también se salvarán aquellos que por causa de los buenos testimonios van a querer buscar de Dios, y también se condenarán aquellas personas que por causa de algunos otros malos testimonios dicen que no buscan de Dios, pero no tendrán excusa. ¿Por qué? Porque hubieron unos cuantos que sí retuvieron la palabra de Dios. Amén. Entonces, esto es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta, muy en cuenta. Dice, así que, hermanos, está firme y retened la doctrina que habéis aprendido. Ese versículo que leímos la semana pasada, que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. ¿Y sabe qué significa retener? Significa volver a poseer, sujetar, ocupar, guardar algo para sí mismo. O sea, es algo como que se me quiere ir, pero yo trato de sujetarlo. Yo trato de aguantarlo. O sea, es como algo que uno quiere mucho, Que no lo quiere dejar ir. Y mire, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste, o sea, mantente. ¿Ya? Entonces yo tengo que mantenerme permanentemente guardando la palabra de Dios, la sana doctrina. Una de las cosas que nosotros pensábamos durante muchos años, que sana doctrina era creer en Padre, Hijo y Espíritu Santo, y era vestirse
modestamente. Y la sana doctrina implica muchísimas más cosas, hermano. Muchísimas más cosas. Guardarse en santidad, en espíritu, en alma y en el cuerpo. Santidad integral. ¿Y qué nos ayuda a nosotros a mantenernos en esto? La oración y la Biblia. Y pare de contar, que acuérdense que el martes pasado les dije la manera como que se les había enseñado a ustedes de cómo crecer espiritualmente y cómo no desmayar, cómo no flaquear y cómo restaurarse espiritualmente, porque hay personas que de pronto decaen. Entonces, ¿cómo te vas a restaurar? Nada más diciendo, Señor, restáurame. Señor, restáurame. No, tú tienes que comenzar a hacer lo que dejaste de hacer. Amén. Claro, oración, la Biblia, que aquí si nos ponemos a detallar, pues cada uno de estos tiene su profundidad. Oración, la Biblia, ayuno, vigilia, vivir el buen testimonio, todo eso implica, hace parte de la santidad. Y todas estas cosas ya se les han venido explicando. Entonces, mis amados, ¿para qué nosotros hemos sido salvos? Porque hemos sido salvos con un propósito y un llamado o un llamamiento santo, ¿se acuerdan? Para ser de Jesucristo, para ser santos y obedientes, para ser libres, para hablar de las virtudes de Cristo y no de mis cualidades ni de las suyas tampoco, para bendecir a Jehová, para tener comunión con Cristo, para buenas obras, para estar firmes y retener la doctrina. Hermano, en otras palabras, usted puede hoy ser un cristiano ñoco ñoco. ¿Usted es que ñoco ñoco? Que ni para allá ni para acá, usted puede estar rechauchío hoy. Pero cuando se le vuelva a ver dentro de 6 meses, usted no debe estar igual. Usted debe haber salido del estado en el que está hoy. Eso es retener la doctrina. Y cuando uno retiene la doctrina, a uno se le nota. Se le ve sin uno está diciendo, yo sí guardo la doctrina. Yo sí. Sí, porque hay unos que hacen el pero y se guardan pero para que el hombre para que el hombre lo vea. No, hermano. Es retener, es guardar, porque si no, nosotros perdemos una salvación tan grande que nos ha sido dada. Amén. Entonces, cuando alguien crece, se le nota. ¿Qué tal uno ver a José dentro de 5 años con la misma estatura? ¿Qué le pasó a este? Se quedó pasmado. A mí me dijo mi papá, ve, ¿y a ti qué te pasó? ¿Tú por qué te quedaste tan chiquita? Si tú tenías unos piernones y se veía que ibas a ser alta. Yo no, eso de tanto cargar pelado. Eso fue mi excusa perfecta, hermano. Pero mi abuela era más bajita que yo. Entonces, mirar qué me está pasando a mí. ¿Qué es lo que yo no estoy guardando? ¿Qué es lo que a usted le está pasando? ¿Qué es lo que usted no está guardando? ¿Qué es lo que usted no está reteniendo? ¿Qué es lo que usted no está poniendo en práctica? Se le está notando las enseñanzas recibidas, se le está notando el avance, el crecimiento. Acuérdese que usted no ha sido salvo nada más que para venir de su casa para la iglesia. Usted ha sido salvo para cumplir lo que dice la Biblia. Si usted y yo no lo cumplimos, no vamos a entrar al reino de los cielos, porque esto no se trata de caribonito. No es que yo le caí bien al Señor y por eso yo me voy a ir para el reino de los cielos así. No, Señor. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Entonces, yo creo que sin ampliar más, usted lo demás lo puede analizar. Y lleve esto a oración y dígale, Señor, da un despertar en mi vida. Tócame, haz conmigo lo que tengas que hacer, pero yo no quiero seguir en este estado. Ayúdame, Señor, obra en mi vida y analice, hermano. Vaya a la Biblia, analice. Esta explicación que yo hoy estoy dando
Yo no lo estoy dando para que usted se le explique a cristianos nuevos. Yo lo estoy dando para cristianos viejos, antiguos, cristianos que ya tienen más de 6 meses, cristianos que ya tienen más de una pensión encima. Amén. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué yo sigo igual? Es más, no estoy ni igual, estoy peor. Estoy peor que hace un año. Porque vamos descendiendo y no nos damos cuenta. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos cuidado de nosotros mismos. Amén. Cuando usted no procura hacer una vigilia ni al mes, usted está descuidando su vida espiritual. Usted no está teniendo cuidado de sí mismo. Una pregunta. Cuando uno, ora, o sea, por la mañana, Pero no el mismo día. No el mismo día. Claro está que a veces hay programaciones, por lo menos cuando nosotros éramos miembros de allá de la iglesia de donde salimos, habían veces que la semana de vigilia de 6 a 6, hacíamos 7 días todos, no es como aquí que hace uno solo, allá los líderes teníamos que hacer los 7 días de ayuno. Y terminábamos el último día y después íbamos y cenábamos si había, y después nos íbamos para la vigilia en otra parte, hasta amanecer. Así a veces nos tocaba a nosotros. ¿podemos volver a que la vigilia con una ¿Ah? ¿Que la vigilia qué? comienza en la noche? Sí, eso era uno de los factores que a nosotros nos beneficiaba, porque vivíamos yendo de vigilia en vigilia, porque en la casa casi no teníamos comida, entonces íbamos a gorrear, así fuera a comer a medianoche. Entonces, sí, salíamos de ayuno. Es más, me acuerdo yo siempre de esa vez que nos tocó la bienestarina sin azúcar. Y la oramos y David sí le sintió dulce, yo no le sentí dulce y por mi falta de fe le debilité la fe también a los pelados. David quiso repetir y como él me miraba a mí la cara de incredulidad y los 3 pelados también con la cara de incredulidad, el siguiente pocillo él también la sintió simple. Y así nos fuimos para la vigilia, sin nada. Bueno, yo me fui sin nada en el estómago porque no me pasó la bienestarina sin azúcar. Entonces, mis amados, esto es para que nosotros nos pellizquemos, para que no nos durmamos en los laureles, ni nos durmamos creyendo de que porque ya tenemos tantos años y tal vez estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, me mantengo. La pregunta es cómo le está haciendo, por costumbre, como esa vida religiosa en la que ya nos acostumbramos a hacer las cosas. O que todos los días es algo nuevo en la que yo le quiero entregar al Señor mi vida de adoración, mi vida de devoción, en la que estamos, mejor dicho, más tragados que un coto con el Señor. Porque una vida llena de rutina espiritual nos va haciendo que vayamos perdiendo el conjunto de principios y enseñanzas. Se van cansando hasta de ser evangélicos. Se aburren de ser evangélicos y por eso terminan también en falsa doctrina. Porque se van descuidando y descuidando y descuidando. ¿Qué les quiero decir con esto, hermano? Que de aquí a 1 año, 6 meses, 20 años, si Cristo no ha venido, usted debe ser mejor evangélico para esa época que hoy. Y que a partir de hoy usted debe revisarse cuál es la vida cristiana que usted está llevando. Porque ya usted tiene conocimiento y no puede vivir de cualquier manera. Amén. Vamos a orar.